Habacuc capítulo 3, versículo 2 dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. ¿De qué quiero hablarles hoy? De avivamiento. Amén. Dios necesita avivarnos a cada uno de nosotros. Amén. Y yo soy el más necesitado. Cada uno de nosotros necesitamos ser avivados por el poder y la unción de Dios. Padre, bendice esta palabra, derrama tu unción, derrama tu gloria, derrama tu fuerza y tu fortaleza, Señor. Permite que esta palabra nos pueda estar rearguyendo, convenciendo y llevando un paso más allá de donde hemos venido caminando, Señor. Nos lleve a una decisión más fuerte, nos lleve más a una consideración más profunda y nos lleve a una dedicación más completa ante ti, Señor. Glorifícate con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Y esta mañana, Padre, sea tú hablando a través de mi vida. En el nombre de Cristo pido, Padre mío, que el poder de tu Espíritu se mueva. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Si oyen, mis hermanos, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en mi vida, en tu vida, en la iglesia, en la misión, en Colombia, en el mundo entero, lo que vamos a hablar también hoy. Entonces, hoy necesitamos saber que necesitamos avivamiento. ¿Cuándo sabemos que necesitamos avivamiento? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de amar a Dios profundamente, cuando dejamos de buscar al Cristo de la gloria, cuando nos falta la pasión, nos falta el anhelo, el amor, ese fuego interno. Muchas veces venimos a ser, a veces, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 4, conozco tus obras, tu trabajo, tu verdad, paciencia, has probado lo que se dicen a ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti una cosa. ¿Cuál es la cosa que Dios le reprochaba? Había dejado su primer. ¿Cuántos hemos dejado el primer amor? Nos hemos ocupado en tantas cosas. Nos hemos ocupado muchas veces en el internet. Nos hemos ocupado en nuestros propios quehaceres, en la propia economía, en el hogar, en los negocios, en el trabajo. Y nos hemos olvidado un poquito de ese primer amor. Acuérdate del primer amor, que cuando tú lo buscabas, ¿qué pasaba? Hermano, no había día que tú no fueras a la iglesia, no había día que no ayunaras, no había día en que tú te humillaras buscando el rostro del Señor. Pero nos hemos vuelto muy religiosos, nos hemos vuelto profesionales y ya no buscamos con la misma intensidad a nuestro Dios. Ya estamos en una situación tal vez de un conformismo, pero verdaderamente necesitamos buscar a Dios. ¿Cuántos creen que lo necesitamos buscar? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos un avivamiento? Amén. Entonces, para avivar el avivamiento, ¿cuántos han ido a un potrero y han llevado la carne, han llevado la papa y han llevado muchas cositas para hacer un piquete? Pero el piquete no se puede hacer mientras nos encendamos el fuego, ¿verdad? Y ponemos la leña, ponemos ahí, y entonces comenzamos poco a poco a avivar el fuego. Y ese fuego tenemos que avivarlo y avivarlo y avivarlo. Y para avivarlo nos inclinamos y comenzamos a soplar con la china o con el fuelle para que el fuego sea incendiéndose y la llama sea cada día más intensa. ¿Qué indica eso? Tenemos que arrodillarnos cada día más y más ante la presencia de Dios. Tenemos que soplar, orar, clamar, ayunar, buscar el rostro de nuestro Dios. Entonces, cuando estamos así, yo sé que el Señor comienza a derramar su poder, su gloria, su grandeza, su magnificencia. Entonces tenemos que soplar, arrodillarnos y buscar la presencia del Señor.
Entonces es hacer algo más vivo, mi oración algo más vivo, mi ayuno más vivo, mi entrega más viva, mi lectura más viva. Es decir, no una lectura común y corriente, no una oración común y corriente, no orar por orar, ni ayunar por ayunar, no hacer las cosas por hacerlas. Eso se llama ¿cómo? Religiosidad. Es volver a la vida de los muertos. Aleluya. De la vida de los muertos, porque esa religiosidad nos lleva a una mortandad terrible, hermanos. Muchos de nosotros necesitamos avivar la fe también, ¿se acuerdan? ¿Y cómo avivamos la fe? Sencillo. La Biblia nos dice claramente en Josué 1:8, mira que no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que de día y de noche, ¿qué? Tú tienes que meditar en la palabra para que la fe se avive, la fe se renueve, sea una fe contundente, una fe poderosa para poder ver cosas grandes, poderosas y maravillosas. Necesitamos esa fe, aleluya. Ahora miremos qué sucede, cómo se produce el avivamiento. El avivamiento se produce primeramente cuando comienza un verdadero arrepentimiento en el corazón nuestro, cuando reconocemos que nos hemos apartado, nos hemos alejado un poco de Dios, nos hemos vuelto un poco taciturnos, nos hemos vuelto religiosos. Necesitamos que esa urgencia de avivar la fe, la confianza y la seguridad, de sentir el fuego, la pasión, la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, necesitamos cada día más, cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una confesión de pecado. Me acuerdo tanto los tantos libros que he leído en avivamiento en Timor, allí en Indochina, cuando el pueblo comenzó a humillarse, el pueblo comenzó a confesar sus pecados el uno al otro, comenzó a haber un verdadero arrepentimiento. De pronto, en esos días de vigilia, se derrama el Espíritu y comienza un avivamiento incomparable. Un movimiento de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas, de tal manera que los aldeanos, cuando iban a la iglesia, pensaban llevar un balde de agua para apagar el incendio, y no era ningún incendio, era el fuego del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Cuánto quieren para eso, para orar? Pero tenemos que pagar un precio. Necesitamos avivar el corazón, necesitamos avivar nuestra oración, necesitamos avivar nuestras vidas, salir de la rutina, salir de la religiosidad, venir cuando queremos. No, hay que buscar de Dios de corazón. De corazón, aleluya. Entonces, quiero que hagamos la palabra del Señor en 2 Crónicas capítulo 29, versículo 5. La Biblia nos dice algo muy importante. Cuando comienzo a limpiar mi templo, ¿cuál es el templo que tenemos nosotros? Nuestro cuerpo. Dice en Ezequiel, en 2 Crónicas, capítulo 25, cuando el rey Ezequías comienza un avivamiento allí en su pueblo, hay una reforma, una santa cena impresionante, una Pascua gloriosa, y comienza, pero ¿qué fue lo que precedió a ese gran avivamiento? Versículo 5, ¿qué dice la palabra? Les dijo, oídme levitas. ¿Quién eran los levitas? Los sacerdotes de Dios que estaban encargados de ministrar en el templo de Dios. Santificaos. Tenemos que santificarlos los de alabanza, santificarlos los diáconos. Tenemos todos los que sirven, los ministerios, que tenemos que santificarnos y comenzar una área de arrepentimiento y de confesión de pecado para que el pueblo comience a recibir la gloria de Dios. Aleluya. Santificar la casa de Jehová, que la casa de Jehová, que tenemos que santificar nuestros propios cuerpos. Y sacar el santuario. ¿Qué es lo que tenemos que sacar del santuario? Toda la inmundicia. ¿Cuánto demoraron los sacerdotes limpiándose, purificándose, santificando allí y limpiando el templo? Dice el versículo 29, versículo 16 del mismo capítulo. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda ¿qué? La inmundicia que hallaron en el templo. Había inmundicia en el templo, porque muchos de los reyes anteriores habían colocado el templo como un templo para Baal, para Astaró, para muchos dioses ajenos de los pueblos paganos.
Dice que sagró la inmundicia que había en el templo de Jehová, al lado de la casa de Jehová, de allí, y los levitas lo llevaron por el torrente Cedrón, un lugar donde se quemaba la basura. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. O sea, ellos duraron 8 días santificándose y 8 días santificando el templo. Al 16 día ya comenzó el templo a ser limpio. Ahora, eso pasó en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos que limpiarnos también. Claro que sí. Hay tanta inmundicia que nos rodea. Lo que vemos en televisión, lo que vemos en las revistas, en los pasquines, lo que escuchamos en radio, cuando te montas en un carro, en un Transmilenio, cuánta basura hay en esos lugares y se contamina de inmundicia. ¿Qué nos dice la palabra en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, los pecados de la carne y los pecados del espíritu, perfeccionando la santidad, ¿cómo? A través del temor de Dios. ¡Wow! Entonces, tenemos que sacar la contaminación que hay, ¿en dónde? En nuestras vidas. Contaminación de la carne y del espíritu. Dentro de la iglesia cristiana, pues habrán pocos fornicarios, adúlteros, borrachos, ladrones, pero sí habrán pecados en el espíritu. ¿Cuáles son los pecados del espíritu? Las envidias, los celos, las contiendas, las habladurías, los chismes, las murmuraciones. Todo eso son pecados ¿de qué? Del espíritu, que son más terribles que los de la carne. Amén. Cuando usted comienza a estar limpio, se limpia y se purifica a través del arrepentimiento, dice la palabra en 2 Timoteo 1:6. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, aviva. ¿Qué es lo que tiene que avivar a Timoteo? Aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Avivar, darle vida a toda aquella proyección que había sobre él. Y así mismo nosotros muchas veces dejamos de lado las profecías, de lado los sueños, de lado las revelaciones, de lado las manifestaciones que Dios ha hecho con nosotros. Y nos volvemos poco a poco rutinarios, nos volvemos al licor, nos volvemos a la pernicia, nos volvemos a muchas cosas y nos olvidamos de Dios. Pero Dios te dice esta mañana, acuérdate de donde has caído y haz las primeras obras y arrepiéntete, si no vendré pronto y quitaré ¿qué? Mi candelabro de ti. Amados, ¿cuánto creemos que necesitamos avivar el fuego que hay en nosotros? Amén. Todos ustedes tienen promesas, todos ustedes tienen sueños y visiones y revelaciones. Todos ustedes tienen cosas que Dios le ha hablado en su corazón, ya sea en sueños, ya sea en la palabra, ya sea profecía, lengua, interpretación de lengua, etcétera, etcétera. Dios le ha hablado a usted. No deje que se apague eso que Dios te ha puesto en su corazón. ¿Amén? Amén. Ok. Entonces, ese avivamiento comienza. ¿Cuándo comienza? Dice el versículo, dice la palabra que Él comienza desde adentro hacia afuera. O sea, comienza en tu corazón. Cuando en tu corazón comienza a sacar los odios, los resentimientos, las amarguras, las traiciones, lo que te han hecho, las heridas que te han causado, la cantidad de problemas que te han producido los seres queridos, tú tienes que sacarlo de tu corazón, porque si no, la presencia de Dios no puede habitar allí. Tú tienes que perdonar. Amén. Tú tienes que tener misericordia también de ellos, porque muchas veces son entes que han sido usados por el diablo para producir ¿qué? Dolor y agonía a tu alma. Terrible. Entonces, hay que sacar los traumas de la niñez, de papá, de mamá, del profesor que te golpeó, de la mujer que te abandonó, en fin. Hay que sacar todo eso de tu corazón. Bueno, la pregunta es que cuando estamos avivados y entra el avivamiento, ¿qué se comienza a hacer?
¿Usted seguirá siendo el mismo? Cuando hay movimiento de algo distinto, ¿cierto? Se nota en tus palabras, en tu fuego, en tu fervor, en la oración, en el ayuno, en lo que tú eres, haces y cómo comienza a transformarse su hogar. Aleluya. Se busca a Dios con pasión, con fervor, con entusiasmo, con alegría. Se busca el Rey de Reyes, se busca el Padre de la Gloria, se busca la unción del Dios con nosotros, Emmanuel. Se busca la unción del poder del Espíritu Santo para que nos santifique y nos llene más de sus dones, sus talentos y sus frutos poderosos. Se busca en ese Dios poderoso. Aleluya. Se cuenta la historia en el Antiguo Testamento, en 2 Reyes capítulo 2, de un hombre que tenía pasión por Dios, que quería la doble porción y que no le importaba cómo el profeta le hiciera desmanes y lo quiera dejar de un lado y lo quisiera dejar a otro lado, pero él insistió, lo insistió allí claramente cuando en Gilgal, lo insistió en Betel, lo insistió en Jericó, cuando pasó el Jordán. ¿Y qué es lo que buscaba Eliseo? La doble porción de su espíritu. ¡Wow! ¿Cuánto quieren la porción del Espíritu de Dios en sus vidas? ¿Cuánto quieren que Dios comience a usarlo con señales, con prodigios y maravillas? Hay que pagar precio, hermanos. Hay que comenzar a doblegar nuestra carne y avivar el espíritu. Hay que doblegar este ser natural. Hay que comenzar a bajar la guardia en la parte externa y comenzar a levantar la parte interna. La parte interna, la espiritual, es la que tiene que dominar en nuestras vidas. El dominio propio, la templanza, la fe, la mansedumbre, la longanimidad, el amor, la fe, la templanza. Los frutos del Espíritu de Dios. ¿Cómo nos daremos a conocer? Por los dones. ¿Los ministerios o por los frutos? Comienza usted ahora, cuando está avivado, a servir con diligencia como el apóstol Pablo. Es impresionante ese paladín, cómo buscaba a Dios, cómo verdaderamente cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, cuando fue realmente encomendado para los gentiles y cuando recibió su ministerio, qué hombre tan poderoso para predicar la palabra. No se quedaba quieto y él predicaba donde no había sido Cristo predicado. Aleluya. Se sirve con diligencia, con dignidad, con fervor y entusiasmo. Anhela la manifestación cada día más y más poderosa del Espíritu Santo. Anhela un revestimiento grande. Escúcheme bien, vino Pentecostés, sí, fue un avivamiento poderoso y maravilloso. Fue un despertar glorioso, había señales, había milagros, había prodigios, había maravillas. Viene la persecución, viene el sentimiento que encarcelan hasta a Pedro y a Juan. Y en el capítulo 4, cuando son soltados se reúnen. Y entonces, ¿qué comienzan a hacer ellos? Se reúnen a orar, no a lamentarse. ¿Se unen a qué? A pedir más revestimiento de más poder y más unción. Escuche lo que quiero hablarles. Lo que dice versículo 28 del capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Dice aquí claramente, versículo 27 mejor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con denuedo, es decir, con valentía, con poder, sigamos predicando. No queremos acoquinarnos, no queremos escondernos, no queremos apagar este fuego. Ahora, Señor, danos denuedo, danos más poder, danos más unción para hablar tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pasó cuando ellos terminaron de orar? Cuando hubieron orado en el lugar en que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. ¿Y todos fueron qué? Amén. Otro revestimiento. No importa que usted esté avivado, sigue buscando más revestimiento del Espíritu de Dios, sigue buscando más y más llenura, sigue más y más, hermanos, que seamos completamente llenos de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. La pregunta: ¿quién produce el avivamiento?
Entonces, quien lo produce es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Enciende esa llama interna. Como que comienza a prender y le echa ¿a dónde? A donde está el aceite para que comience a brillar y venga algo maravilloso. Entonces, ¿qué sucedió? El apóstol Pedro tenía un sentimiento de miedo, pánico, pavor, negó a Jesús, bueno, fue terrible. Pero después de que fue bautizado, fue avivado por el fuego del Espíritu Santo, lo veo en el capítulo 2, con denuedo, con poder, con fuerza, con fortaleza, con una autoridad, con un poder, con una unción poderosa, tratando de predicar la palabra de Dios y diciéndole a los sacerdotes, ustedes lo crucificaron, ustedes fueron los que lo mataron. Y entonces la gente se sintió conmovida. ¡Wow! ¿Qué haremos? Y el hombre que dijo, bautícense en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, el avivamiento se define como una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entre más tú tengas al Espíritu Santo, tanto más el Espíritu Santo te avivará, te ayudará a que te arrepientes, te moverá que no tienes que hacer cosas. Y es maravilloso ese amigo poderoso que se llama ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Qué comienza a hacer ese Espíritu Santo? Comienza a hacer un cambio, porque el que cambia, transforma, renueva el corazón. ¿Quién es? El precioso Espíritu de Dios. Como dice la palabra de 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, eso es lo que tenemos que ser. Nuevas criaturas, las cosas viejas, las viejas palabras, las viejas mañas, las viejas actitudes, las viejas maneras del carácter, todo eso tiene que estar ¿qué? Pasando. Pero ¿cuántas veces todavía queda en nuestra naturaleza, la vieja naturaleza, y seguimos todavía como malgeniados, rabiosos, inquietos, apresurados, ansiosos? Entonces, el avivamiento se caracteriza por una fuerte convicción de pecado que conduce al arrepentimiento. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Juan 16:8. Porque el Espíritu Santo convencerá a ti. Nadie convence a nadie. Solamente el Espíritu de Dios es el que nos convence del mal proceder, de las malas palabras, de las malas actitudes, de los malos hábitos que tienes tú, del mal vivir, del mal dormir, el mal comer, el mal proceder y el mal hablar. Él es el que nos corrige. ¿Y tú crees que lo sigue haciendo todavía? Claro que sí. Es verdaderamente un avivamiento. Entonces, avivamiento es tocar aquello que se ha perdido, es despertar, reavivar. Comienza a buscar de Dios. Escuche bien, entre más avivado tú estés, tanto más buscarás a Dios. Cuando menos avivado, menos busca a Dios, menos asiste a los cultos de la semana, menos vas a los devocionales diarios por la mañana, menos buscas del Rey de Reyes. Pero cuando el avivamiento te toca a ti, aleluya. ¿Qué sucedió con Pedro y con Juan? Eran llenos, estaban plenos del Espíritu de Dios. Y ellos llegaron ahí gozosos, contentos en su casa. El capítulo 3 que nos muestra. Ellos se iban ¿a dónde? Capítulo 3 dice que ellos fueron a la oración de las 3. Ellos se perdían cada culto de oración. Y cuando fueron al culto de oración, ¿qué pasó? A las 3 de la tarde. ¿Hubo milagros? ¿Hubo sanidades? ¿Hubo maravillas? ¿Se convirtieron más gente? Claro que sí. El poder de Dios se comienza a manifestar. Aleluya. Entonces, amados, una pregunta. ¿Ustedes creen que necesitamos avivamiento? Avivar la oración, avivar la alabanza. Necesitamos que cuando se esté alabando, cuando esa adoración es adoración, periodo de oración seguido, cuando esa alabanza, periodo seguido de alabanza, la alabanza para romper, destruir cadenas y ligaduras y libertad,
Pero cuando comienza a orar es para humillarnos, para que la presencia de Dios comience a descender. Y hermanos, necesitamos que la adoración se haga profundo. Queremos ver rostros llenos de lágrimas, rostros ahí arrodillados, clamando, gimiendo, porque el Espíritu Santo está descendiendo, porque el fuego está cayendo, porque la presencia de Dios está derramando, porque la unción está tocándote. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Manos a la obra. Toda esta semana vamos a entrar en una oración y ayuno por avivamiento. ¿Sí o no? Amén. Ok. Vamos toda la semana a hacer oración y ayuno. Quiero que me levante la mano los que van a ayunar el lunes. Levante lo que van a ayunar de 6 a 6. De 6 de la tarde a 6 de la mañana del siguiente día. Bueno, allá hay ya 3, 4, 5, 6 manos. El martes, otros, gloria al Señor. El miércoles, otros, gloria al Señor. El jueves, oh, gloria a Jesús. El viernes, bendecidos. El sábado, gloria a Jesús. El domingo aquí todos en la gran fiesta, amén. Tenemos una fiesta el próximo domingo. Escuchen bien la fiesta que tenemos el próximo domingo. Aquí es una fiesta de acción de gracias. ¿Qué es acción de gracias? Venimos todos aquí a darle la gloria a Dios. Primeramente porque esta semana fuimos avivados. Venimos a traer testimonios. Que Dios me sanó, que Dios me restauró, que Dios restauró mi hogar, que Dios me regaló un apartamento, que me regaló una casa, que me regaló un carro, que me regaló una prima. Es decir, vamos a testificar que lo que Dios ha hecho en este año por ti. Amén. A darle gracias al Señor. A darle gracias porque te reconstruyó tu hogar, porque restauró tu vida, porque te sanó tu mente, sanó tus emociones, sanó tu corazón, aleluya. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿ustedes creen que el avivamiento trae beneficios? Claro, hay sanidad, hay liberación, hay poder, hay hogares restaurados, familias restauradas. Hay hijos pródigos que han vuelto a casa. Se vuelve, Padre, se vuelve todo lo que es negativo en positivo. Se vuelve el mal en bien, las tinieblas en luz. Y comienza Dios a manifestar su gloria y su poder. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios bendice el avivamiento? Amén. Vamos a cantar unos casos así del Antiguo y el Nuevo Testamento. Vemos que no había rey, sino profeta. En la época de los jueces todavía en Israel. En el libro de Samuel todavía está el profeta, el que gobernaba ahí, era el juez Elimelech, pero murió, se cayó de patadas y cayó desnucado, y lo sucedió fue Samuel. En el capítulo 7 vemos claramente que el pueblo se reúne. ¿Y para qué se reúne el pueblo? Para humillarse, para buscar a Dios, para doblegarse, para quebrantar el corazón delante de Él, para ordenar sus caminos, para buscar la presencia del Rey. Aleluya. Los filisteos ven que se reúne el pueblo de Israel y se arma la guerra. Y entonces, ¿qué sucedió? Ellos se armaron en guerra y entonces ¿qué dijo el pueblo a Samuel? Ora por nosotros, clama al Dios de nosotros que no seamos destruidos. ¿Y qué sucedió? El pueblo clamó, Samuel clamó, y los filisteos fueron como totalmente destruidos. Y vino una palabra y una máxima en ese avivamiento. Y la palabra máxima es que lo que vamos a estar hablando el viernes, el próximo domingo. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Cuánto creen que hasta aquí nos ayudó el Señor? De un aplauso al Rey de Reyes, al Rey de Reyes. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya. Entonces encuentra 1 Samuel capítulo 7 versículos 4 al 12. Bueno, después se levanta el rey, que fue por el rey Saúl. Después viene David. Se divide el reino con Salomón, el reino del norte, el reino del sur por su pecado, 1000 mujeres, y le comenzó a sacrificar a cada una de sus mujeres. Ahora bien, ¿qué pasó con el reino del norte? Se corrompió al extremo.
Se corrompió a tal manera que se olvidaron de Dios y cambiaron los principios, los parámetros y todo lo de Dios por los idolatrías de los pueblos paganos. Fue terrible. Dios manda un profeta, y el profeta, ¿cómo se llamaba? Elías. Y decía Elías, de aquí a 3 días, a 3 años y medio, no volverá a llover, sino por mi palabra. Y vino un hambre terrible, y vino una escasez violenta, y el pueblo estaba gimiendo y dolorido. Y buscaban a Samuel, buscaban al profeta Elías para matarlo. Ok, cuando terminé los 3 años, se presenta Elías al rey y le dice, reúneme a todos los profetas de Baal y los profetas de Astarot y toda esa vagabundería de tu esposa Herodías. ¿Qué saber? Había como 850 profetas. Y désenme a mí désenos un sacrificio, denle un buey a mí y un buey a ellos. Y el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. ¿Qué dijo el pueblo? Así sea. Duraron toda la mañana clamando y gimiendo el pueblo no, sino gimiendo todos los profetas. ¿De dónde? De Baal. Se sajaban, se echaban sangre, se cortaban con cuchillos. ¿Y le respondió Baal? No le respondió. Entonces coge Elías y pide agua, no sé dónde había agua porque no había llovido. Le echa un cántaro de agua al altar que va a formar, porque primeramente el altar estaba destruido, lo levanta, luego echa una agua, 2 aguas, 3 cántaros y el agua chorreaba y comienza a sacrificar. Y cuando comienza a sacrificar, desciende el fuego, desciende el fuego y consume la ofrenda. Comienza el avivamiento en el pueblo de Israel. Y comienza el pueblo de Israel a decir, Jehová es Dios. El pueblo se arrepiente, el pueblo se convierte. Que hablábamos al comienzo, cuando era el avivamiento, cuando el pueblo se arrepiente, se humilla y pide perdón.